buenas noches a todos y bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Una vez más, estoy entre vosotros y me regocijo de poderles traerles a ustedes muchas revelaciones. Como os dije, en este año 25, que el Padre Eterno nos iba a dar muchas revelaciones en este año 2025 que estamos viviendo. Por eso, esta noche os saludo en el nombre de nuestro Padre Eterno y os saludo en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, el Cristo. Emmanuel es el verdadero nombre del Cristo. Emmanuel, no Jesús. Jesús, sabemos que es un apellido que los latinos pusieron como apellido a Emmanuel. Por eso os digo que el verdadero nombre de Jesús es Emmanuel, el Cristo, nuestro Salvador. Yeshua en hebreo quiere decir el Salvador, el que nos ha comprado de la muerte, el que nos da la vida eterna, el que ha borrado todas nuestras iniquidades, todas las maldiciones que había en nuestra alma. En nuestra alma había muchas maldiciones. Y Emmanuel, el Cristo nuestro Salvador, lo pagó con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Por eso hoy en día vivimos limpios de pecado. Tenemos la herencia de nuestro Señor Emmanuel el Cristo. Siempre os digo de meditar las Escrituras. Las Escrituras que tenemos, ya yo lo he dicho muchas veces, que los latinos las han traducido como ellos han quisto y han puesto en la Santa Biblia, han cambiado todos los nombres hebreos y han puesto todos nombres latinos, tanto a todos los hombres, a todas las mujeres, a los apóstolos, a Jesús. Ellos han borrado los nombres hebreos y han puesto nombres latinos. Los católicos. Por eso nos dice que el Dios de este mundo nos dice 2 de Corintios 4, verso 3. Nos dice, si el evangelio que tenemos está velado con un velo, está velado para todo aquel que perece. ¿Cómo puede perecer? Y el evangelio está velado con un velo que no tiene revelaciones. Si hoy en día todo el mundo sabe escribir y leer. El por qué es porque nos dice que el Dios de este siglo, el Dios de este siglo,
Satán ha enciegado la inteligencia del mundo entero a fin que no veamos brillar la esplendor del Evangelio. Y sabemos que todo lo que está escrito en el Evangelio está escrito con un propósito y dejado para nosotros. Nos lo dicen las Escrituras, nos dicen que 1 de Corintios 10, verso 11 dice: los hechos que hay en las Santas Escrituras, todo que está hecho, que han hecho los hombres, las mujeres, Cristo, el Padre Eterno, todo ha ocurrido y dejado para nuestra instrucción nuestra, a nosotros que hemos llegado a la fin de los tiempos. Y los fin de los tiempos sabemos que estamos en el año 2025 y que Cristo está presto de venir a buscar su iglesia. Isaías 60, verso 2, dice: la oscuridad profunda se ha apoderado del mundo entero, de todas las naciones. Es lo que nos dicen las Escrituras. Entonces vemos aquí que los católicos, cuando nos dicen el Dios de Satán de este siglo, ese siglo fue esos hechos que meditaron los traductores y cambiaron completamente las Santas Escrituras como ellos quisieron. Y lo hizo un romano que se llamaba Irine de Lyon. Lo repito, Irine de Lyon. 180 años después de la resurrección del Cristo. Cambiaron las Escrituras como quisieron. Y mucho después, en el año 312, después de la resurrección del Cristo, Constantino, el emperador Constantino, cogió la religión para la nación romana. Y de ahí han nacido los católicos, la doctrina católica, que ya, por eso, hace más de 1700 años que el mundo entero nos instruimos con esta traducción. Y estamos muchos en el error. Por eso tenemos la inteligencia nublada. Anublada la inteligencia. Por eso hay tantos incrédulos, falta de conocimiento. El mundo entero hoy en día vive en las tinieblas. Falta de conocimiento. El mundo entero conoce solamente el nombre de Dios, el mundo entero, el nombre de Cristo y de Jesús, pero el nombre de Emmanuel, que es el verdadero nombre del Cristo, casi nadie lo conoce, aparte algunos cristianos.
siempre nos han dicho Jesús el Hijo de Dios. Jesús el Hijo de Dios. Y Isaías 42, verso 1, nos dice: os envío mi servidor, el elegido, en quien yo he puesto mi espíritu, y él revelará la justicia de Dios al mundo entero. Habla de Emmanuel. Emmanuel no dice mi hijo, es Dios entre nosotros. El Padre Eterno entre nosotros. No hay nombre de hijo, ni aquí no hay ningún nombre, solo hay Emmanuel. En hebreo quiere decir Dios entre nosotros. Y dicen las Escrituras Isaías 7, verso 14. La Virgen tendrá un hijo y le llamarán Emmanuel. ¿No dice el Hijo de Dios? Emmanuel, Dios entre nosotros. Por eso, hoy, en este año 2025, el Padre Eterno nos da muchas revelaciones. Y le doy 1000 veces gracias por tanto amor y tanta bondad que tiene. Dios quiere hoy en día que el mundo entero sepa la verdad. Porque Cristo está presto de venir a coger la iglesia, su esposa. Las escrituras que hemos leído, pienso que nos dicen la verdad, y yo lo creo que dicen la verdad. Si Isaías dice, Isaías 7, verso 14, dice: la Virgen tendrá un hijo y le darán el nombre de Emmanuel. Sabemos que Isaías es 750 u 800 años antes del nacimiento de Cristo. Y como la palabra estuvo hecha carne y la puso en el corazón de Emmanuel de carne y de sangre, la recapacidad que el Padre Eterno no ha podido decir, dice que envió mi servidor, pero no le pone Jesús, sabiendo que la doctrina católica es una falsa doctrina. Eso lo sabemos, que adoran la Virgen del Pilar, Santa Teresa, la Virgen de Lourdes. Las escrituras son claras cuando las meditamos, cuando las escudriñamos. Por eso lo que vamos a meditar hoy sobre las Santas Escrituras, y yo os pido que estéis atentivos a lo que vamos a oír. La fe viene de lo que se oye, porque luego se repite. Y cuando uno oye una falsa doctrina, se graba en la mente, pero luego la repetimos y estamos matando gente,
Con una falsa doctrina se mata a la gente. Todo ciego que lleva a otro ciego de la mano, los dos van a la fuerza, al sepulcro. Está claro. Por eso os pido de estar atentos a lo que vamos a oír. Si oís atentamente, vais a recibir 100%, y el Padre Eterno os va a dar revelaciones, porque muchas veces uno predica algo, una predicación, y yo mismo hay revelaciones que no les he recibido, pero ustedes que estéis escuchando atentamente vais a tener las revelaciones. Por eso yo os pido que seáis atentos. Y vamos ahora a oír los Hechos, capítulo 5. Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, luego llevó sobre el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso. Aquí nos dice que Ananías vendió una propiedad que de él propia, la vendió, y vino y se escondió dinero. Tenía que darle todo, pero se escondió, mintió, le mintió a Pedro, y Pedro le dice: si el dinero que has cogido de tu propiedad era tuyo, haz lo que tú querías. ¿Por qué has engañado al Espíritu Santo, a Dios? Y dice que Ananías en ese momento se cayó y murió. Y dicen que los hombres que había delante de la puerta lo cogieron y lo sepultaron. Lo enterraron. Murió. ¿Murió de qué? ¿De la emoción? Es posible. ¿Del susto? Es posible. Pero vemos que Pedro, el apóstol Pedro, lo coge de seguida y lo entierra. Y aquí vemos que no son actos a hacer, porque Pedro ha estado elegido de Cristo. Y después el Padre Eterno lo ha bendecido del Espíritu Santo. Le ha dado el don de sanación, pero un don inmenso, porque dice que cuando Pedro pasaba por las calles, la gente sacaba a los enfermos en camillas y los ponían al lado de la carretera, sobre la acera. Y cuando la sombra de Pedro tocaba, esas personas se sanaban.
Y aquí vemos que Pedro de seguida coge a Ananías, vienen dos solos hombres y lo entierran. No creáis que aquí dice que murió Ananías espiritualmente. Espiritualmente no, murió físicamente porque lo enterraron. Recapacitar un poco, a ver el por qué. Sabemos que cuando una persona miente es un pecado mortal. Pero en esos momentos que ocurre este caso, Cristo ya ha resucitado, está a la derecha del Padre. Y entonces lo que está haciendo Pedro en estas escrituras es con mucha maldad, porque lo coge y lo entierra sin avisar a nadie, a escondidas, para que nadie se entere. Y eso no es lógico de un hombre que es un apóstol de Dios. En los hijos de Dios hay más bondad. Y vamos a oír. Como de 3 horas, sucedió que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber. 3 horas después que enterraron a Ananías, se presentó su mujer, Safira, y ella ignoraba que su marido había muerto. Vosotros recapacitar un poco que Pedro se portó muy mal en estas acciones que él hizo en estas escrituras. Fuera podido esperar que viniera su mujer, Safira, que lo llorara. En aquellos tiempos se ponía en luto. Y que viera a su marido muerto. Pero no. Entonces, aquí vemos que Pedro se porta muy mal, con muy malas condiciones, con mucha maldad e hipocresía. Lo entierra escondida para que no se entere nadie. Solo los 2 jóvenes que hay delante de la puerta. Y cuando ella viene, vamos a oír. Lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta 2 pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los... Le dice que por haber mentido, que escondieron dinero, él ya le dice, los 2 jóvenes que hay en la puerta, te llevarán. Él predice su muerte, profetiza la muerte de la mujer de Ananías, de Safira.
como si fuera él que la ha matado a esa mujer. Y la cogen y la entierran con su marido. Está sepultada con su marido. Y entonces aquí, yo personalmente cogí ese verso porque me extrañó de ese acto que hizo Pedro. Eso que hizo Pedro no es de un hombre de Dios. Sabemos que el Padre Eterno no lo ha matado a ese hombre y a esa mujer. El Espíritu Santo no mata a nadie. Y el Padre Eterno tampoco ha matado nunca a nadie. Ha dado órdenes para todo aquel que pecara bajo la ley, que lo apedrearan y lo mataran. Pero matar a una persona aliente, lo vemos que eso no está en la lógica de un hombre de Dios, bendecido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es que lo ha matado? Si el Padre Eterno no lo ha matado, ni a ella ni a él, el Espíritu Santo tampoco lo ha matado. Que sabemos que Dios es amor, misericordioso. ¿Quién lo ha matado? ¿Satanás? Sabemos que después de la muerte, de la resurrección del Cristo, Satán le ha quitado a Satanás, Cristo le ha quitado a Satanás la llave de la muerte. Ya no tiene más autoridad de matar a alguien sobre la tierra. Le ha quitado toda la autoridad, todas las fuerzas que él tenía. Ahora sabemos que Satanás, como es un espíritu impuro, le queda solo el poder de murmurarte a la oreja, de hacerte pecar. Y como tenemos el libro arbitrio, podemos decidir hacerle caso o no. Él lo que quiere llevarte es en su camino. Pero él no puede más matar a una persona en la tierra. Satanás. Cristo lo ha vencido. Cuando estaba en los abismos del cielo, Cristo ha subido allí con su santidad, con su amor, con su bondad, le quitó la llave de la muerte y la ha precipitado sobre la tierra. Y Satán ya no puede subir más al cielo, ni ningún espíritu impuro. Entonces, ¿qué pasó aquí? Podemos recapacitar y decir que ese acto que pasó, que está escrito en este verso, nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido. Hasta opuesto por quién? Por los latinos, los católicos. Por eso nos dice que de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los... ahí ya vemos que Pedro profetiza que se va a morir y al instante se muere. Lo que no es lógico. No espera que venga su mujer. Ananías no espera que venga
y vea, Safira que vea a su marido muerto, tanta maldad, tan mal corazón. Pedro no era así, no tenía esa maldad, ni esa hipocresía. Porque todo eso está hecho con premeditación, de enterrarlo, como dice aquel, al inte, al segundo, para que nadie lo vea y que nadie se entere. Pero no que nadie se entere, porque todo el mundo se entera. La que no está al corriente y lo ignora es solo su mujer, Safira. Y vemos lo que dice después. Jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron. ¿Estáis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Un gran Por la mano de temor. los apóstoles se hacían muchas señales. Todo aquel que oyó estas cosas que pasaron, cogieron mucho temor. Y si tenían tanto temor, yo pienso que se marcharon, ya no se acercaban. ¿Por qué? Porque solamente de mentir le estaba diciendo Pedro a toda la gente que tenían de morir al instante. Y sabemos que cuando resucitó el Padre Eterno a Cristo Jesús, para sus hijos el pecado, Dios el Padre Eterno ya no lo ve. En que pequen, ve la santidad de Cristo, que es la herencia de los hijos de Cristo, de Dios el Padre Eterno. Pienso que son revelaciones que el Padre Eterno nos ha dado en este año 2025 con mucha amor y mucha bondad. Y le doy 1000 veces gracias. Gracias, Papá. Gracias por tus revelaciones. Y que eso nos pone a que tengamos cuidado de lo que leemos en las Santas Escrituras. Si el Padre Eterno nos dice de meditar las Escrituras día y noche, hay un porqué. Y el porqué es por esas cosas. Porque tenemos una traducción que hace más de 1700 años que el mundo entero nos sirvemos de esta traducción, que ha estado traficada, digamos. Hay muchos versículos, mismo en la resurrección del Cristo, que dice que está muerto 3 días con 3 noches. Si lo meditáis, ya veréis que os vais a dar cuenta que hay algo que no va. Lo dice en Mateos. Con estos mensajes que el Padre Eterno nos ha dado esta noche, le pido al Padre Eterno en el nombre de nuestro Señor Emmanuel el Cristo que nos quite la venda que nos tapa la inteligencia. Como nos dicen las Escrituras, que si vuestro evangelio está velado con un velo, está velado
para todo aquel que perece. ¿Cómo puede estar velado lo que lees? Lo que uno lee en las Escrituras. Hoy en día el mundo entero sabe leer, más o menos. Pero lee lo que hay escrito. Lo que está debajo escondido, no, lo Padre Eterno no nos lo da. ¿Por qué no nos lo da? Porque no meditamos bastante en las Escrituras. Él nos dice de meditar día y noche, a fin que todo nos vaya bien aquí en la tierra. Y se nos dice en los Salmos 1, verso 1, bienaventurado todo aquel que hace su gozo con la palabra de Dios. Perdonad un minuto. Nos dice que todo aquel que hace el gozo con la palabra de Dios es como un árbol plantado al lado de un corriente de agua. Ese árbol plantado es el Padre Eterno que te planta a ti. Si meditas tú las Escrituras y haces el gozo con las Escrituras de saber de más en más del Padre Eterno. Sabemos que el corriente del agua, el agua es la palabra de vida, la que nos da la vida, la que oyes y te da la vida, la enseñanza. Y corre. ¿Por qué corre el agua? La palabra corre. Cuando tú tienes revelaciones y las das a uno que la predicas, uno la oye, la otro también, y la van predicando a derecha y izquierda, y entonces se corre esa palabra. Y todo eso es para que el mundo entero sepa lo que la verdad sobre las Escrituras de las Santas Biblia. Y nos dice que todo nos reducirá en la vida, todo nos irá muy bien. Y entonces, como somos como un árbol que sus hojas siempre están verdes, la hoja verde está en plena salud, no le falta nada, y sus hijos en la tierra, el Padre Eterno, Él procura para que no te falte nada. Estás bendecido, y si estás bendecido en tu hogar. Nuestras mujeres están bendecidas, nuestros hijos están bendecidos. Y si nuestra casa está bendecida por el Padre Eterno, entonces tenemos la vida eterna en nosotros, en nuestras almas. Somos eternos. Las Escrituras, cuando uno las medita, que escudriñas y escudriñas y escudriñas, es como aquel que coge un pico y está buscando el oro hasta que lo encuentra. Y cuando has encontrado, como dice un filón de oro, entonces luego hay muchas pepitas de oro que salen. Las he encontrado. Todo eso es para ti. Son tus bendiciones. Las Escrituras son claras y es la verdad. No es la verdad que nos dice el servidor fulano o el servidor mengano o aquel que es famoso. Dice la gente, aquel es como un profeta, sana enfermos, sana, no sé, aquí tiene el don de sanación, el don de profecía. Y cuando un familiar nuestro o nosotros mismos tenemos un pariente, un amigo,
un familiar enfermo, decimos, hermanico, a ver si puedes venir a poner las manos. Sabemos que él no cura, pero si el Padre Eterno le ha dado a él esa potencia, entonces viene, lo llamamos y pone las manos a nuestros enfermos, pero nunca han curado al aire. No hay ninguna sanación. Y eso lo hemos visto tanto yo como ustedes. ¿Y a qué le echamos la culpa? ¿Al bardado, que está nunca rico, que no cree bastante? Cuando uno está sanado, hoy en día por gracia, la sombra de Pedro, cuando andaba en la carretera del camino, ponía a los enfermos sobre lechos, echados en el suelo, a fin que su sombra la tocara, y estaban sanados. El leproso que Cristo sana, ese leproso viene y le dice, si tú lo quieres puedes sanarme. ¿Y qué dice Cristo? Lo toca, dice, quiero que te sanes. Y al instante, no dice sanado, purificado de todo. Es decir, que la salud de Cristo entró en él. Su santidad de Cristo entró en él por gracia, por amor. No es que se lo merecía, que es lo que yo digo siempre, no es que se arrepintió, él escuchó el sermón y él dijo, este hombre, Jesús, como dicen las Escrituras, Emmanuel el Cristo, puede salvarme, puede sanarme, y se lo dice. Por eso siempre yo, como a mí, las Escrituras me aconsejan de escudriñar las Escrituras, también yo os aconsejo a ustedes que escudriñen de más en más, de más en más. Por eso nos dice día y noche, que pasemos la vida con Cristo, con el Padre Eterno. Y acordaros que Cristo, después de su resurrección, ha sido el primer Hijo de Dios. Y con él, hoy en día hay millones de hijos del Padre Eterno. Pero el primer Hijo elegido fue él. Después de su resurrección, cuando él hizo todo. Por eso lo envía, nos dice Isaías, como un servidor, para que anuncie la justicia de Dios al mundo entero. Y es lo que él hizo. Y esos 30 años ha sido ni servitor, tampoco era servitor. Desde que nació, a los 30 años no era servitor. Él cumplía la ley, se esforzaba con esfuerzos como tú y yo, en aquella época, hasta que tuvo 30 años. El número 3 sabemos que es un número que tiene una significancia para el Cristo, y entonces él era un servidor, porque dice que los cielos se abren y el Padre Eterno dice, este es mi hijo, pero ese hijo le ha puesto el cura. Dios nunca ha dicho eso. Dios ha dicho, este es mi servidor, en quien yo he puesto toda mi confianza. Y ahí empieza su ministerio, su trabajo. Es de hacerse conocer el Padre Eterno al mundo, que hace milagros, porque antes nunca ha habido milagros en el pueblo. Y sana enfermos, sana leprosos, sana ciegos,
sordos, mudos, resucita muertos en la Judea, en Israel. Perdón, Israel, en Jerusalén. Antiguamente no era Israel, era Jerusalén, Tel Aviv, Jericó, era la provincia. Por eso iba andando de Jerusalén a Jericó andando a buscar a Sashi, la oveja perdida. Que hay 23 kilómetros de Jerusalén a Jericó. Y luego se marcha a Galilea, 179 kilómetros andando también, donde los Galatas. Pienso que Dios el Padre Eterno nos ha dado esta noche muchas revelaciones. En la 1:15 de la mañana, y le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel el Cristo, que nos dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, de tranquilidad, de sanidad, a ustedes y a nosotros, y a todos mis hermanicos en Cristo. Yo se lo pido en el nombre de nuestro Señor Emmanuel el Cristo. Y yo os digo esta noche que Dios os bendiga y os guarde. Hasta mañana, si Dios no lo permite. Amén. Hasta pronto.